Hola, es un gusto saludarles y poder llegar hasta sus hogares para compartir con ustedes una reflexión en la palabra del Señor. Continuamos con este hermoso ciclo que hemos iniciado respecto a la familia, siguiendo el patrón que la Escritura nos enseña. Algo muy importante porque la familia es un pilar fundamental en la sociedad. Y esta semana conversaremos acerca del rol que tenemos los hijos dentro de nuestras familias. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 1, encontramos un pasaje que dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia no es simplemente acatar instrucciones para ejecutar una tarea determinada, sino que el apóstol Pablo utiliza un vocablo que implica prestar atención. Está dirigido a aquellas familias creyentes. Él está escribiendo a la iglesia de los Efesios y está escribiendo a familias de creyentes en la que se ha enseñado a padres que deben educar a sus hijos en la palabra del Señor. Por lo tanto, habiendo enseñado a los padres la labor que tienen respecto a sus hijos, es que escribe también esta carta indicando a los hijos que deben poner atención a estas enseñanzas, que deben poner atención a la instrucción basada en la palabra del Señor, porque esto es justo. Pablo lo dice claramente, esto es justo. En el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y no es que sea solo el primer mandamiento con promesa, porque cuando usted revisa los 10 mandamientos, es el único que incluye una promesa asociada a su cumplimiento. Es importante que como hijos honremos a nuestros padres a través de la obediencia, a través de escuchar su consejo, a través de seguir sus enseñanzas, sobre todo aquellas que están basadas y fundamentadas en la palabra del Señor. Si hemos tenido la bendición de crecer en hogares cristianos, tenemos también la responsabilidad y la obligación de poner atención a las enseñanzas de nuestros padres que nos llevan al conocimiento de nuestro Dios, que nos llevan a que la Escritura se haga realidad en nuestras vidas. Y si usted no ha nacido en un hogar cristiano, no por eso va a ser un desobediente con sus padres, sino que, siendo usted un hijo del Señor, es a través de la misma obediencia que enseña la palabra del Señor que usted puede honrar a sus padres y demostrar la obra que Dios está haciendo en su vida. Es en esta estructura que Dios ha establecido en la familia una labor importante que los hijos que son formados por sus padres puedan poner atención, prestar atención, escuchar y obedecer aquellas instrucciones. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, también recalca esto y invita a los hijos, da la instrucción a los hijos de obedecer a sus padres porque esto agrada al Señor. Si usted como hijo está siendo instruido, está siendo enseñado en la palabra del Señor, tiene esa tremenda responsabilidad. Hoy vivimos en una sociedad en que los hijos tienden justamente a no obedecer a sus padres. Una sociedad en que pareciera que los padres son los que deben obedecer a los hijos. Pero en el modelo de la palabra del Señor, el padre es el sacerdote del hogar, es el que debe ministrar la enseñanza y por lo tanto los hijos deben ser responsables de atender al llamado y al consejo que los padres entregan, fundamentados en la palabra del Señor. De esta manera se honra a los padres no solo con algún regalo, no solo en una festividad, sino con una vida que también cumple las enseñanzas que han podido recibir y que dejan en ellos un legado escrito, un ejemplo de cómo deben ser un aporte dentro de esta sociedad y también dentro del servicio al Señor. En el libro de los Jueces, en el capítulo 2, encontramos en el versículo 10 un pasaje que dice: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Está hablando de que a la muerte de Josué,
la generación que posteriormente entró a la tierra prometida, también, también pasó. Murió toda aquella generación. Y dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Recuerde que cuando Josué ha dado su discurso acerca de quién deben servir, y él dice, yo y mi casa, escogió soy a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo dice, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pues esa generación ha perecido ya, ha pasado su tiempo, y se levanta una nueva generación que aquí dice la Escritura que no conocía a Jehová. Y siempre pensamos que tal vez lo que sucedió allí es que esos padres no cumplieron la responsabilidad de hablarles de Dios, no cumplieron la responsabilidad de transmitirles la ley, no cumplieron la responsabilidad de contarles las maravillas del Señor. Pero si luego avanzamos al capítulo 6, en el versículo 13, cuando está Gedeón ahí escondiendo el grano, en el versículo 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ellos están pasando por una tremenda aflicción porque los madianitas los están arrasando, no los esclavizan, pero sí los tienen dominados y les quitan el grano, les quitan el alimento, pasan por ellos y les quitan todo lo que producen, de tal manera que ellos incluso se habían ido a vivir a algunas cuevas, escapando del acoso de los madianitas. Y en medio de eso está Gedeón escondiendo el grano. Y le dice el ángel, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, versículo 13, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Eso quiere decir que esos padres sí les habían hablado del Señor, sí les habían contado las maravillas, sí les habían contado acerca de la ley, pero estos hijos no habían puesto atención. No habían obedecido. Había acontecido que la generación que se levantó fue una generación que no escuchó el mensaje. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñar la fe. Pero recuerde que la fe no se puede transmitir, sino que usted mismo, como hijo, tiene la responsabilidad de escuchar la voz de Dios y aceptar el mensaje con atención y aceptar al Señor en su propia vida como su Salvador. Si usted pone atención a la palabra del Señor y a la enseñanza de sus padres, va a poder llevar a su vida el mensaje que se le está enseñando y que se le está transmitiendo. En el libro de Génesis, en el capítulo 28, en el versículo 13, encontramos cuando Jacob va huyendo de Esaú. Y aquella noche dice que se apareció, cuando él se cuesta en aquel lugar y pone una piedra a su cabeza, dice que soñó y se apareció el Señor y le dice que Jehová estaba en lo alto de la escalera, le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Hasta ese minuto Jacob va huyendo y Jehová es el Dios de su padre. Él va a pasar una serie de peripecias y cuando regrese, él va a haber tenido su propio encuentro con Dios. Qué importante es que usted como hijo no solo escuche del Dios de sus padres, sino que usted como hijo tenga su propia experiencia con Dios y así alcance su propia relación con Dios. Porque solo podemos ser hijos obedientes de acuerdo a este modelo si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y Él es también nuestro Padre. Que nuestro amado Dios les bendiga.